Bien, te dijimos que nos íbamos a meter en una mesa con mucha actualidad. Ya vamos a seguir por uno de los casos más resonantes, lo que está pasando en Luján, la vida también de Dani y la muerte. Pero vamos a plantearnos también qué pasa con la política argentina. Está todo realmente removido por la ley antidespidos. ¿Qué va a hacer el oficialismo en caso de aprobarse esta ley? ¿La va a vetar o no la va a vetar? ¿Quiénes van a apoyar esta ley antidespidos? ¿Se define, se promulga o no se promulga? Presentamos con este informe la mesa que tenemos de debate hoy acá en Remix de Noticias. Mirá. No fue el Frente para la Victoria PJ el bloque autor de esta iniciativa. Los autores de esta iniciativa fueron los trabajadores del pueblo argentino, con las 5 centrales sindicales que pidieron que aprobemos la ley que había salido del Senado. El balance, nosotros estamos frustrados porque no pudimos votar la ley antidespidos. En este caso del día de hoy, ni victoria ni derrota. El Frente para la Victoria se encaprichó en pedir una sesión especial para el día de la fecha. Era natural que iba a fracasar. El Interbloque Cambiemos tiene unanimidad en su posición y es muy claro. Y somos muy claros porque sabemos qué le sirve a los trabajadores y qué no le sirve a los trabajadores. Porque la parlamentarización del reclamo de los trabajadores, que creo que pusieron en la agenda con grandes luchas, los obreros de Cresta Roja, Comodoro Rivadavia que se movilizó la semana pasada, y la propia movilización del 29, han hecho una experiencia que del Parlamento no van a tener la solución. Acá no ha sido el Frente para la Victoria, PJ, el que como... Ay, mami rica, ponte a gozar con las ofertas cachondas de ribeiro.com.ar. Yo no te voy a andar con cuentos, así que vamos directo a los descuentos. 16 y 17 de mayo. Bueno, fue auspiciado por Ribeiro el informe. Se ve que estaba cachonda la discusión. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Adri. Bueno, Nico, vamos a empezar con Hugo Yasky. Le agradecemos por estar en nuestros estudios. Yasky, ¿no es un error que le hagan decir al presidente o a sus ministros que la reactivación va a comenzar en el segundo semestre, que va a bajar la inflación? Usted tiene contacto con los trabajadores. ¿Qué es lo que está viendo? No, creo que veo lo que ve cualquier ciudadano de la Argentina, cualquier persona que anda por la calle. Un país que destruyó a las pequeñas y medianas empresas, las puso al borde de la asfixia con el aumento de las tarifas, que fue una bestialidad desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista de un economista neoliberal. Creo que actuaron como si no tuvieran absolutamente conciencia de lo que significa poner a la pequeña empresa en una situación de asfixia en un país donde genera el 80% de los puestos de trabajo en la pequeña empresa. Y esto evidentemente disparó un efecto dominó, cayó el poder de compra del asalariado, la economía entró en una recesión, seguimos teniendo inflación. El gobierno, creo que el único éxito que va, entre comillas, éxito, lo único que va a poder mostrar es un cuerpo con temperatura fría, es decir, la inflación va a caer, pero porque cayó la economía y el poder de compra. Y creo que la ley antidespidos que estamos reclamando refleja que es una demanda que tiene el apoyo del común de la gente. Es decir, no hay un acto de 400.000 personas, no hay un acto de semejante magnitud, si no hay un problema sentido. Y espero que el Congreso, la próxima semana, apruebe esta ley, porque hace falta poner una especie de parate en esto que recién estamos mirando las informaciones de Chin, vuelve a anunciar despido. Era uno de los empresarios que estuvo el otro día en la reunión que convocó el presidente. Que firmó el compromiso. Y que asumió el compromiso. Y que Ahora, Yamil, ¿el gobierno no ve la concentración del 29 de abril? No. ¿El gobierno qué es lo que está viendo frente a los reclamos sociales? Bueno, primero que nada, toma nota del reclamo. Hay un dato concreto de la realidad, que es que no hay una crisis de empleo. Los números duros no reflejan eso. Los distintos gremios no han logrado sostener este planteo cuando se los invitó al Congreso a que rindan cuenta de la realidad en números y citando fuentes. Lo que el gobierno también entiende es que no se puede crear empleo destruyendo empresas. Espera, Yamila, a ver. No, y algo bien concreto acá. Sí. La CAME, que es como decía Yasky, las pymes representan el 80% del empleo en la Argentina y la CAME representa a las pequeñas y medianas empresas, han dicho que esta ley va a destruir puestos de empleo, que va a destruir empresas. Entonces, en definitiva, están promoviendo una ley que es ineficaz y que destruye las fuentes de empleo. Perdón un segundo. Primero, la verdad,
Me sorprende que empiece diciendo que no fuimos al Congreso. Cuando se los invitó a demostrar los números, no, cuando se les invitó a demostrar los números no fueron. Nos reunimos con todos los bloques. El bloque de ustedes no mandó ni a un cadete a tomar nota de lo que decíamos, y hay 250.000 despidos en 4 meses. Si eso no surge de ningún lado ese número. Si eso no es una mentira ese número. Es una mentira ese número, Yasky. No. Mirá, te puedo dar número por número, los despidos en el Estado, 30.000, los despidos en la actividad privada, hay más de 100.000 en este momento, 60.000 en la construcción. Claro. Si vos vas sumando, vas a encontrarte que es una cantidad de despidos atroz. Perdón, Yasky, si no, vos tendrías que decir que los dirigentes sindicales de todos los gremios de este país están mirando una película que no existe. La pregunta es, depende de dónde se lo tome, si hay crisis de empleo o no hay crisis de empleo. A ver, De Petri. Bueno, mire, la verdad que está claro lo que dice Hugo, más de 200.000 despidos ha habido en estos 4 meses, pero aparte acá hay un tema. El gobierno, que está administrado por los CEO, ¿no?, que tiene funcionarios y ministros de los grandes grupos económicos de las empresas, lo primero que ha hecho fue arreglar con los fondos buitre, transfirió 16.000 millones de dólares en endeudamiento, más 5.000 millones de dólares del Banco Central que se endeudó, y en el sistema financiero otros 5.000 millones de dólares más, 25.000 millones de dólares de endeudamiento de la economía. Primera cuestión. Segundo, le dio un tarifazo a las empresas de los servicios públicos, 500% el agua, 700% la luz y otro 500% el gas. No es cierto que hicieron un tarifazo para mejorar el déficit fiscal, le transfirieron directamente a las 10 operadoras del gas y de petróleo que operan en Argentina 3.000 millones de dólares. Perdón, si usted suma la devaluación de la moneda nacional, 60%, si suma la devaluación y las retenciones a la soja, la baja de la retención a la soja, le transfirieron 150.000 millones de pesos a los sectores exportadores, mientras que a los trabajadores sufrimos con 200.000 despidos, pero aparte sufrimos con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Porque cuando usted devalúa, perdón Adrián, cuando vos devaluás la moneda, no solamente que licuás salarios, sino que habilitás un proceso inflacionario. Tuvo el mismo impacto que la devaluación de Kicillof. Perdón, gobierno de la ciudad. Vos que sos economista. No soy economista. Bueno, gobierno de la ciudad hoy dijo 7.7% de inflación, la inflación más alta de los últimos 13 años. A ver, entonces, Federico, la verdad, si esto no es una crisis, ¿dónde estamos? Partamos de la base y ya arrancamos con un dato que no es así. La inflación fue de 6,5 y la inflación núcleo... 6,5. No es lo mismo. La inflación núcleo, que es la que determina las políticas de largo plazo, fue de 2,8 y fue la más baja desde que arrancó el gobierno. Es un dato de la realidad económica. Tenés este año, con suerte, 40%. No, estamos hablando ya de proyecciones o de datos. Pero no es lo mismo. Proyección a septiembre. No, por eso proyección, listo, vamos a los datos. 40% de inflación y sería un éxito. Futurología, que explique. Vamos a los datos. ¿Qué futurología? ¿A septiembre qué es? No, datos de cifra. El problema es que vos sos abogado o también sabes de economía. Enseño análisis económico y financiero. También economía. No, pero yo sí sé economía, por eso un segundo para el tema de la educación pública sirve. Ahora, Yasky, los ministros dicen que no había otra salida que el ajuste. ¿Cómo tenía que haber hecho el gobierno de Macri para que la gente no sienta estos impuestazos? Haciendo en concreto lo que hizo, que fue aumentar el sistema de seguridad social en la Argentina. De hecho, ha convocado ahora para aumentar el seguro de desempleo, que fue un reclamo histórico de la CTA, así que imagino que Yasky está contento con esto, que lo viene reclamando desde el 2009. También el tema de la universalización de la asignación universal, reclamo también de la CTA, que ahora Macri está cumpliendo. Y después, con toda la batería de propuestas para que las pymes puedan contratar más gente, como la ley de primer empleo, que en concreto va a beneficiar a más de 750.000 pibes que son ninis, que no estudian ni trabajan y están excluidos del sistema. Y por otra parte, con medidas de fomento, de promoción de pymes, como la que se anunció el otro día de créditos para las pymes, beneficios para pagar el IVA, más cosas que puedan derivar de ganancias. Digo, acá lo que tenemos que discutir, más allá de las chicanas políticas, es en concreto cómo hacemos para generar más fuentes de empleo, pero que este empleo sea genuino, no como el que se vino creando en la Argentina, que era tapar el desempleo con empleo público. Bueno, sobre esto, ha llegado al Parlamento y es una situación de discusión que también va a generar, como muchos dicen, un costo político importante. Si el oficialismo decide vetar esta ley, realmente va a asumir por lo menos marginal ese propio debate constitucional que es justamente en el Parlamento. Y si no logra vetar, digo, ¿se puede sostener? ¿Es una razón para poder justificar o para poder apoyar a las pymes? A ver qué opinan. El tema es que en principio es una ley bastante perversa, porque en un país donde tenemos casi la mitad de los trabajadores en condición de informalidad, esta ley solamente va sobre los formales. Más allá de que el 80% del trabajo, como decían recién bien,
es de las pymes. Las pymes, esto, a ver, si bien las tarifas, el aumento de tarifas les aumenta los costos, este aumento también las asfixia. Entonces no sé cuál es la lógica. Y después, por otro lado, en general el trabajo formal tiende a ser el de mayor cualificación, el de mayor educación. Con lo cual la variable de ajuste va a terminar siendo el sector informal. Entonces, esta ley lo que va a hacer es que, si bien no se puede despedir, aunque no se va, o sea, se van a terminar las nuevas contrataciones, por otro lado, el sector informal va a tender a ser la variable de ajuste, con lo cual es totalmente regresiva. Ahora, y Federico, me sorprende que venga desde su lado. Perdón, Federico es tu nombre. Federico. No, creo que coincidimos en algo importante. Fíjate, yo escuchaba atentamente. Dijo, esta ley también las asfixia a las pymes. Es decir, la ley todavía no está aprobada. Siguiendo la lógica de lo que decía usted. No, pero también ya genera daño la ley. Perdóname, ya genera daño. Perdóname, la ley también las asfixia. Quiere decir que las pymes efectivamente están asfixiadas. De una lógica de 12 años que generó esto. Eso no hay que dejar de decirlo. Perdóname, las pymes generan el 80% del trabajo en la Argentina. Entonces, ¿por qué quiere promover esto usted? Estamos en un problema grave. ¿Y por qué promueve esta ley entonces? Y promovemos esta ley para que las pymes dicen que es mala. evitar que las pymes dicen que es mala. Trabajo registrado. Te voy a poner mitad y mitad. ¿Y la otra mitad qué hacemos? Las pymes en general tienen menor cantidad de trabajo formal que las multis. No, es de la vida. Cuando, por ejemplo, alguien tiene un trabajo registrado, agranda la casa y hay un albañil con trabajo no registrado que trabaja, hay una mujer que ayuda a la maestra que tiene 2 cargos y es otro trabajo no registrado que depende del trabajo registrado. Cuando se caen los trabajos registrados, los primeros que desaparecen y no dejan huella, y por eso la desocupación es mayor que los 250.000 que te digo, son los primeros que se caen, son los trabajos no registrados. Recién venía con el taxista que me trajo acá y el taxista me decía, toda esa gente que yo llevaba a laburar, plomero, gasista, señoras que trabajaban en casa de familia, que eran trabajos no registrados, hoy no levantan Ya que lo hablamos con Nicolás, nosotros todos los sábados. Entonces, esta es la realidad, esto no está en la universidad, ni en los grupos de... Pero ¿qué pasa? Te voy a responder algo. En el grupo de la felicidad. Porque la verdad que es una chicana berreta, porque me crié en Lanús, digo, trabajé en La Matanza, que me corras con la calle, la verdad es un chiquitaje. Pero ¿querés saber de la realidad? Te voy a hablar. Déjame responderte. La diferencia tuya es que vos sos un universitario con un viejo fletero, de una familia de clase baja de Lanús. Joven, en un partido de derecha, y yo soy un dirigente sindical que tiene que ir a hablar con la gente y explicarle qué es lo que está pasando. El dirigente sindical y el grupo político, el grupo político que se llenaba la boca hablando de los trabajadores, triplicó el gasto público en la Argentina en términos reales y dejaron un 30% de pobres. Entonces quizás hay que empezar a darle un poco de pelota a los estudiantes universitarios. Pero te voy a decir otra cosa más. Creo que tendrías que hacer una evaluación más correcta esa es la de lo que correcta. fueron los procesos populares y democráticos en Argentina, en Brasil, en Bolivia. Dejaron un 30% de pobres. Inflación galopante. Inflación galopante. Como déficit base fiscal. Una realidad que no existe. En este país hubo recuperación de 6 millones de puestos de trabajo, le sacamos la jubilación que los que promueven las ideas políticas se la habían entregado a los grupos financieros. Nadie propone eso en mi espacio político. A ver, de Petri. Universal política, es decir, hubo poder de compra, que hoy es lo que no hay en la calle. El salario real hace 5 años está paralizado. Primero que la herencia que usted, pero digo, para contestar, la herencia que ustedes dicen acá en la Argentina no es la misma que dicen en el sector internacional. Perdón, ustedes presentaron un papel. Perdón, ¿me dejás terminar? Por favor, termina. El informe que hace Pratt Guy y Susana Malcorra a los fondos buitre y a los inversores estadounidenses dice, escuchá bien, desocupación 6%, dice una economía robusta, plantea un fuerte mercado interno, excelentes obras de infraestructura, es más, obras ferroviarias. Entonces plantean que hay una fuerte inversión pública resolviendo desigualdades sociales. Es más, dicen que Argentina es el país más igual de América Latina. Te propongo que lo leas. ¿Lo leí? Bueno, entonces lo que dicen afuera no es lo que dicen adentro. Entonces, la pesada herencia, cuando vos vas a seducir a alguien, ¿para qué? mostrar la mejor cara. ¿Para qué? Para justificar
para justificar lo que ustedes no pueden explicar, lo que el gobierno... Y yo, la verdad, no estoy en contra del gobierno por estar en contra. No, Lo que no pueden explicar... No pueden explicar... Primero que demonizan la ley. Vamos a hablar un minuto de la ley, la demonizan. La demonizan. Nosotros decimos, nosotros prohibimos los despidos sin justa causa en el sector público y en el sector privado. Primera definición. Correcto. Segundo, habilita un comité de crisis donde sindicato, empresa y Estado tienen que ir a discutir para ver... Déjame terminar, la ley la estamos haciendo nosotros, déjame terminar. Donde habilita a que discutan ahí los problemas de la empresa, los problemas del empleador. Y tercero, plantear la doble indemnización en caso de que no se pueda resolver ese conflicto originado entre empresa, sindicato y el gobierno. Ahora, las pymes, cuando vinieron nos dijeron, los problemas nuestros son el tarifazo, la apertura de la economía. Escuchame, entraron 30.000 heladeras en estos 5 meses del mercado chino. 30.000 heladeras. Y 30.000 heladeras significan transformar y sustituir trabajo nacional por trabajo extranjero. ¿Sabés por qué entraron esas heladeras? Y ya que hablas de Techin, perdió los juicios en la OMC, perdieron los juicios, te digo lo último, te digo lo último. Fallaron ustedes en las cortes internacionales. No es cierto. Te digo lo último. Techin, el señor Pablo Roca, escuchá, le digo, el señor Pablo Roca, que incluso es un empresario importante, está planteando una negociación en Córdoba con el gobernador de Córdoba y le está diciendo al gobernador de Schiaretti: deje entrar la producción de los tubos sin costura que producimos en Argentina, porque el acuerdo con China, no solamente financiero, le permiten a los chinos ingresar tubos sin costura. Entonces acá hay un problema estructural. Ustedes están planteando la desindustrialización del país. Para nada. Ese es el problema. Déjame responderte una cosa sobre la ley. Ese es el problema. ¿Sabes a cuánto pagan la tasa las empresas? ¿A cuánto pagan la tasa las empresas? A 60% pagan. Acaba de salir un proyecto de promoción de pymes con línea de crédito especial. Bueno, acaba de salir un proyecto. Pero preguntale a cualquier empresa pyme a cuánto se financia, 60%, déjame responderte el dato que vos planteás. Pero respondeme lo que te digo. Y te voy a responder. Vos planteás justamente la ley que en el artículo 2 prevé los despidos sin causa. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 247, prevé como razón de despido con causa que a una empresa, por la razón que sea, le caigan las ventas. Entonces, si en definitiva tu argumento para sostener esta ley es que hay una contracción en el mercado interno, esta ley, en concreto, no va a prohibir ningún tipo de despido, al contrario. La ley de contrato de trabajo sigue vigente y si una empresa tiene un problema, puede despedir al 50% de las indemnizaciones. Entonces, estás votando una ley que ni sirve para lo que me querés decir que querés hacerla. Ahora, no sirve esta ley. Legalmente no sirve. No entiendo la conclusión que vos sacás. Pero te la hago fácil. Es como si estuviera... Las pymes dicen que destruyen. Es como si estuviéramos discutiendo en Suecia, ¿entendés? No, en Argentina. En Argentina hay un grave problema de despido y esta ley simplemente por 6 meses o por 1 año, transitoriamente, hasta que se cumpla lo que el presidente de tu partido dice, que vamos a tener reactivación, que van a venir los dólares. Bueno, cuando vengan los dólares y cuando haya reactivación, esa gente va a poder ir a buscar trabajo. Ahora, hoy un tipo que pierde el trabajo, una mujer que pierde el trabajo, empieza a deambular por la calle y no encuentra trabajo. Entonces, el Estado, el gobierno y el la Congreso tasa neta y más empleo que tiene antes. que dar una respuesta. No se le puede decir a la gente, mirá, vas al vacío y arreglate. Ya que quiero decir esto un minuto, Yamil, porque el lunes en la Casa de Gobierno, Macri estaba reunido con los sindicalistas en el Salón de Científicos Argentinos. Macri, cuentan, que les dice a los sindicalistas, vamos al acto, y los sindicalistas le dijeron, no vamos, porque no le queremos a los empresarios. Esto ocurrió el lunes por la tarde. El gremialismo, a ver usted, Yasky, ¿no le creen a los empresarios que no van a despedir por 90 días? No, pero vos, fíjate, el 17 de diciembre, Macri reunió a estos empresarios, eran más que los del otro día, que esto eran poquitos, pero reunió a todos. Les dijo, miren, hoy se elimina en la Argentina histórico todos los instrumentos que estaban previstos para el control de precios. Ahora les pido a ustedes, ahora pongan el pecho y no aumenten los precios. Todos los empresarios salieron y dijeron a la prensa, es un gran avance, ahora va a haber libertad de mercado y vamos a cumplir la promesa. Desde ese día aumentaron los precios y no para nunca aumentar. Entonces, pensar que vos le decís a los empresarios, a los buenos empresarios de la Argentina, como el de Techin, que estuvo el otro día y hoy está anunciado que hay despido en Techin. Entonces, lo que uno puede hacer es tener leyes para proteger a los más vulnerables. Los más vulnerables en un país
son los asalariados, son los no registrados, es la gente que necesita trabajar. O sea, los empresarios van y después hacen otra cosa, van a la casa de gobierno. Pero claro, porque para el empresario lo que existe son los números. Sí, pero esto en realidad Gano tampoco... más o gano menos. Pero... Y si tengo que deshacerme de un trabajador, me deshago. Es distinto el de la pequeña empresa. No, pero... El de la pequeña empresa sufre el despido porque es un tipo que tiene 3 empleados y trabaja con ellos y les conoce la familia, les conoce la cara. Entonces yo a la pequeña empresa sí creo que hay que ayudarla. Bueno, esta ley no la ayuda. Esta ley no la ayuda. Hay que hacer otra ley. Hay que hacer otra ley. Hay que hacer otra ley. Pero para que la pequeña Mauricio va a mandar un empresa proyecto pueda de promoción a pymes. los incentivos del Estado y no estas tasas de interés del 38%. A ver, Federico, un segundito. Sí, porque estamos hablando mucho de caída del consumo, caída del salario real. Y si se compara lo que pasó en diciembre, este aumento del 60% que decían recién, del tipo de cambio, con lo que fue enero de 2014, la devaluación que llevó a cabo Axel Kicillof y Carlos Fábrega. No es la misma. No, seguramente esta es el triple. Esta es 60%. Sí, y el traspaso a precio fue el mismo. Entonces, algo está pasando mal. La inflación de 2014 fue 40%. Y hoy en todo caso, no cometa el mismo error, en todo caso. Están cometiendo el mismo error. De una inflación de 60%. Un segundo, déjame terminar. De 60%, tuviste ahora un traspaso a precios que pasaste de 26 a 40, 14 puntos. En 2014 tenías un mismo 26% y también te fuiste a 40 con una inflación del 18%. Sí. El año pasado veníamos a 22 hasta septiembre, el año pasado estoy hablando de 2014. Entonces, sigamos la línea. No podés comparar lo que pasaba en el 2014. No, la diferencia es que la estás corrigiendo y antes estabas acelerando. En el efecto en consumo. Digo, hablemos de la realidad. Después todo lo demás son números que reflejan la realidad. Son números que reflejan la realidad. ¿Vos veías en enero del 14? Sí. ¿Lo mismo que ves en este momento? ¿Le puedo hacer una pregunta? Jackie, ¿qué me puedes decir sobre lo que pasó en este movimiento en el centro de la ciudad de Buenos Aires y en diferentes puntos de la República Argentina, sobre algo que no veíamos hace tiempo, que era ver unidas la CGT y la CTA en una manifestación parecía concordante, por lo menos a nivel discursivo? ¿Qué significó eso? No, significó simplemente poner de lado las diferencias, no pretender diluirlas ni negarlas. Existen diferencias de distintas miradas, pero poner por delante la necesidad de defender el empleo, la necesidad de tener un frente común contra el aumento de los precios, de defender el derecho básico a tener una paritaria que sea libre y el aumento para los jubilados. Dijimos 4 temas, además del tema de la reforma del impuesto a las ganancias, y tratar de salir juntos por esto. Y la gente interpretó esa convocatoria. Fue muy grande. Si hubiésemos ido en actos separados, no hubiésemos juntado entre todos 80.000 personas. Hubo una respuesta y además hubo una actitud muy madura. Vos fíjate, un acto de 400.000 personas, donde no hubo un solo incidente y donde se escuchó atentamente... Milagroso, de verdad, buenísimo. No, es que ojalá sea así también, y ¿no? además donde se escuchó atentamente cada discurso y con respeto. Y fueron discursos que tuvieron... Variado. Perdón, déjame una cosita más, porque el otro día yo hablaba con Facundo Moyano, lo tenía acá en Quien Dijo que es tarde, y lo llevamos a Hugo Moyano, que me dijo que este año iba a ser el último año que iba a estar en la CGT y se va a dedicar al fútbol. ¿Cómo ve eso? ¿Es un alivio para ustedes o no? En discusiones, digo. puesto o no sé si ustedes se van a empezar a dedicar todos al fútbol. Va a jugar, no, quiere ser presidente de la AFA, Moyano. No, ya sé. ¿Sabe eso? No sé, sí creo que Moyano es una figura importante dentro del esquema de las 3 vertientes de la CGT. Pienso que es alguien que él decidirá, pero creo que hoy tiene un papel importante. Yo quisiera preguntarle al Edgardo de Petri si Massa sigue jugando con el Cambiemos. ¿Dónde está Massa? Porque existe, ya que lo mencionó a Moyano, Nico, ¿es verdad que Hugo Moyano llamó a Facundo y le dijo, bajá y votá? ¿Dónde está Massa? No, yo no tengo. A ver, primero, Massa fue parte de la discusión de la ley de antidespido. Y de hecho, el Frente para la Victoria, Massa, el Frente de Izquierda, los socialistas, compartimos y recibimos las 5 centrales obreras. Y la agenda de las centrales obreras no fue el impuesto a las ganancias, que ahí sí creo que había un acuerdo de Massa con Macri de votar la ley como primera medida del impuesto a las ganancias, pero la realidad social y la realidad política y los conflictos sociales
pusieron en escena que el problema principal es el desempleo. Y por eso nosotros tomamos de las 5 centrales obreras el planteo de ir a una ley antidespido y lo pusimos en la agenda. Pero Massa yo creo que Massa en esta se quedó a mitad de camino, ¿no? Me parece que fue parte del acuerdo con Macri, le dio más tiempo, pero me parece que sigue insistiendo, sobre todo por los dirigentes sindicales que están en el Frente Renovador. Yo puedo reivindicar a Daer, por ejemplo, que ha tenido una firmeza, el propio Facundo, que debería haber bajado. Daer dijo que se siente incómodo. Debería haber bajado. No obstante, esos son problemas menores. Nosotros necesitamos la ley. Nosotros necesitamos el miércoles votar la ley antidespido. ¿Y sale la ley? Va a salir la ley. ¿Y si la Estamos convencidos de que la ley va a salir. ¿Y si la veta el oficialismo? Y esta vez... Y bueno, yo creo que le pedimos al Macri que no la vete. Le pedimos que no la vete, que cometería un error grave. Cometería un error grave, porque va a pagar un costo político. Pero nosotros queremos, más allá de eso, no nos interesa hacerle pagar un costo político a Macri. A nosotros nos interesa que no haya más despido por 6 meses. Mirá, eso es lo que estamos planteando. Cuando Perón en el 74 lo fueron a ver con la ley de contrato de trabajo y planteaban indemnizaciones estrafalarias y estabilidad de empleo, Perón dijo: yo quiero una ley que proteja al trabajador, no que destruya las empresas. Esta ley concreta, cuando fue aprobada en el 2002, desde que se aprobó en enero del 2002 hasta el tercer trimestre, datos del INDEC, ¿sí?, destruyó más de 340.000 puestos de empleo. No logró frenar la ola de despidos en aquel entonces. Disminuyó la cantidad de empleo registrado en más del 10%, datos del INDEC. Concretos reales 2002. Pregunta. Esta ley no logró frenar el desempleo. Un segundito. Una cosa... una cuestión. La cita de Perón es el 1974 con el año 2016. Son los efectos. ¿Sabés cómo cambió el mundo? ¿Sabés cómo cambió todo? En el país teníamos 97% de trabajo registrado y éramos un país industrial más poderoso que Brasil. De pleno empleo. Hoy tenemos un país en el que hemos retrocedido enormemente y en el que si vos no parás la ola de despidos, aunque sea por 6 meses... No hay ola de despido. Bueno, no le pongas ola. Esta coincidente convergencia de gente que pierde el trabajo masivamente, o mucho. De Petri, me encantaría preguntarle, digo, más allá del contexto... Pero si no lo paramos estamos en problemas. Un segundito, más allá... Ustedes y nosotros. Más allá del contexto de lo que fue la votación con los buitres, que se lo vio al Frente para la Victoria bastante dividido, algunos que se han sentado acá a acusar de traidores a ciertas partes de lo que era ese partido, quizás las caras más conocidas, Pichetto, Bocio, entre otros. ¿Cómo están hoy para votar esto? ¿O están unidos? ¿O se sigue mirando como traidores a esas personas? No, en mi caso yo no califico a nadie. Me parece que el debate en todo caso es político. El Frente para la Victoria vive un debate político en su construcción, la conducción de Cristina, el peronismo, diferentes compañeros que se expresan. Pero me parece que hoy lo principal es discutir lo que la propia realidad impone, que es la ley antidespido, y fundamentalmente parar este escándalo. Acá hay un escándalo brutal de transferencia de riqueza de los sectores populares, los trabajadores, a los grandes grupos económicos concentrados, a los sectores que se han beneficiado. Este año el economista, este semestre termina con una caída del 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI significa llevar casi la desocupación de 6, como la recibieron ustedes, a casi 10. Y con una brutal caída de ingresos se nota, pero no solamente los trabajos formales, han barrido con todos los programas nacionales. Pregúntenle a los intendentes. Perdón, vamos con una última pregunta. Pregúntenle a los intendentes. ¿Cómo el poder político le pone freno a las grandes corporaciones? Jackie, la última pregunta. Y yo creo que necesitamos la movilización de los trabajadores. Actos como el del 29 es un camino, va a fortalecer la democracia y creo que hay que fortalecer el Parlamento. Creo que por eso vamos por las leyes. Queremos que haya leyes para proteger a los más vulnerables. Y en esta historia, los más vulnerables son los trabajadores. La gente que tiene mucho dinero ahora puede hacer la bicicleta financiera con las LEVAC y le va bárbaro. La gente que depende de un salario está cada vez peor. A eso hay que proteger. Vamos a compartir, les agradezco a todos por haber venido. Habló Roberto Navarro sobre esta situación y esto es lo que opina. Lo escuchamos. Fuerte cambio en el escenario político, va variando día a día, hora a hora. Hay malas noticias para el gobierno de Cambiemos, malas noticias en el sentido de que cada vez se le hace más difícil llevar a cabo el plan con el que llegó al gobierno, es decir, gobernar para un 5, para un 10% de la sociedad. Hace 2, 3 semanas empezó este cambio y ahora
todos los días, a cada hora, hay una noticia nueva. Varias te las vamos a contar ahora. A ver, ya es un hecho que va a salir la ley antidespidos. Prácticamente es un hecho que Mauricio Macri la va a vetar. Por eso hubo varias reuniones hoy de los principales sindicatos para ver qué van a hacer. Cada vez hay más consenso para que, si Mauricio Macri veta la ley, en un par de semanas haya un paro general en la Argentina. Repito, va a haber un paro general en la Argentina. Es la primera vez que un presidente se encuentra tan rápidamente con un paro general. Recordemos que hasta hace nada todos los grandes gremios estaban separados. Ahora, no en lo formal, pero sí en la cotidianeidad, ya están todos juntos. ¿Por qué? Porque se acabó el verso de la pesada herencia, porque se acabó el verso del sinceramiento. Ya nadie cree en eso. A la gente no le alcanza la guita y ven que los bancos ganan más, ves que las petroleras ganan más, ven que las cerealeras ganan más y se dieron cuenta y salieron a la calle. Por eso hoy Sergio Massa sale a decir: yo voy a vetar la ley antidespidos, porque sabe que no se puede poner en contra de los trabajadores. Por eso los sindicalistas están pensando si hacer un paro o no. A ver, varias cosas. Primero, Mauricio Macri tiene que decidir. Si veta la ley, queda mal con todos los trabajadores, peor de lo que está quedando hasta ahora, digamos, y además se va a enfrentar a un paro nacional. Si no lo veta, queda mal con su base electoral, con los empresarios, con la clase alta, con los tipos que no quieren esa ley y que lo presionan. Ahí está la paradoja de Mauricio Macri. ¿Cuál es la discusión que hay entre los sindicatos? Nunca pensé que iba a escuchar algo así en mi país. Un gran sindicalista, uno de los capos, me dice: ¿sabes qué pasa? A Macri no le importa si le paramos el país o no le paramos el país. Si él lo que quiere es que suba el desempleo. Si él lo que quiere es bajar salarios reales. ¿Cómo presionamos a un gobierno que no quiere que le vaya bien a la mayoría? Mirá vos, mirá qué reflexión. De todas maneras, seguramente van a decidir ir a un paro nacional. Uno de los datos que se manejaban hoy entre los sindicatos y que yo lo pude chequear hace unos minutos con el gerente de una gran cadena de supermercados es el fuerte aumento de las importaciones que hay en este momento. Recordá que cuando vos importás un producto, le estás dando laburo al país de donde viene el producto. Si importás un producto chino, le das laburo a los chinos y se pierden laburos acá en Argentina. Como ese es el plan, como el plan es que suba mucho el desempleo, lo que están haciendo es subir las importaciones. ¿Quiénes son los grandes importadores en Argentina? Las cadenas de supermercados. Vamos a ver primero una nota que salió en Perfil y después te explico bien qué es lo que está pasando con las importaciones. Míralo, ¿sí? Dice Perfil: con más alimentos sube la importación de bienes de consumo. A ver, ¿cuál es el tema? Si vos importás máquinas para producir, entonces está bien, porque vas a producir más, vas a dar más empleo, vas a ser más competitivo. Ahora, si vos traes productos terminados, si traes un pan de manteca, si traes una lata de choclos a nuestro país, el gran productor de maíz del mundo, si traes esos productos le estás quitando empleo a los argentinos. Mira, en los 90 me decía este gran gerente que vos sabés que es un tipo que se supone que tira para el supermercado y sin embargo él me llamó para contarte: Navarro, te tengo que contar esto porque me tiene indignado. Dice, en los 90 el 20% de lo que vendíamos en las cadenas de supermercado era importado. Por eso teníamos ese desempleo en Argentina. En la última década bajamos al 6%, solamente el 6% de lo que vendían las cadenas era importado. En 3 meses del 6 pasamos al 9%, la mitad más. Es decir, la idea, y lo peor que te voy a contar, es que esto está consensuado con la Secretaría de Comercio. Te repito, esto es una política de Estado. Lo peor es que quieren llegar al 20 o al 25% de productos importados en los supermercados. Están importando baldes de plástico. ¿Para qué necesitamos importar un balde? Si lo fabricamos acá, ¿para qué? Para destruir empleo argentino. Estamos importando cosas que puede hacer cualquiera, que no son ni más sofisticadas ni más baratas, no. Es para destruir empleo. Mirá, otra cosa que se está haciendo en este tremendo ajuste es subejecutar presupuesto, es decir, que el Estado gaste mucho menos, así necesita menos guita, entonces le puede bajar el impuesto a los ricos, pero eso es un ajuste que también trae recesión y también trae desempleo. Mirá cómo están subejecutando, es decir, subejecutar quiere decir, mirá, vos tenías destinado tanta guita para este ministerio, para esta secretaría, gastás un poquito y el resto que sobre. Mirá, ¿ves? Fuerte freno, lo dice La Nación, fuerte freno del gasto en seguridad, obras y cultura.
la ejecución de casi todas las partidas es bastante menor que la prevista. El freno del gasto se ve con la especial claridad en los programas vinculados a la obra pública, la inversión del Estado, la seguridad y las áreas de cultura. A ver, mirá, esto salió ahora. Hoy me decían, la idea es que todos los ministerios gasten en total un 20% menos de lo que tienen presupuestado. Un 20% menos es un ajuste fenomenal, brutal, dramático, es una carnicería. ¿Sí? Si el Estado baja los gastos de esa manera, la recesión que vamos a tener en este país, el desempleo que vamos a tener en este país, va a ser dramático. Es increíble que el gobierno no se esté dando cuenta que nos lleva a una crisis social, a un conflicto social. Esto no se lo banca una sociedad. Mirá, algo que no se puede creer y que ayer mostramos un caso y ahora te voy a contar cómo sigue, es que un banco, el banco francés, salió con un seguro para despidos. Es decir, ahí lo tenemos, mirá, el banco francés te ofrece que, ahí está, mirá, Banco francés, podés entrar a la página, seguro de despidos. Asegúrese ante la pérdida del empleo. Desempleo para empleados del ámbito privado, trabajadores autónomos o empleados del ámbito estatal. Mirá, este seguro de despidos que te mostramos ayer ya lo tiene en vigencia. El Banco Galicia, el Banco Río, el Banco el Lebrito, el Macro, digo, todos los principales bancos del país ya tienen disponible un seguro para despidos. Es decir, ya saben que vos tenés miedo de que te despidan. Hace por lo menos 8 años que en las encuestas no aparecía el miedo al despido. Entonces, los bancos van a hacer negocio con esta desgracia que hay en la Argentina, que es los despidos y que es el miedo a ser despedido. ¿En qué país vivimos? En que los bancos ahora pelean. Me decían hoy que era tan caro el seguro que estaba pidiendo el banco francés que rápidamente salieron todos los bancos a ofrecerlo más barato, ¿sí? Y hay una pelea por un mercado que dicen puede ser tremendo porque hay 20 millones de trabajadores en Argentina y hoy el 54% de los argentinos dice que tiene miedo a perder el empleo, ¿me entendés? En ese lugar llegamos en 4 meses. Cuando en las encuestas salía que el primer problema en la Argentina era la inflación, el segundo era la seguridad. Ahora aparece el miedo a perder el laburo y es tan fuerte. Es tanto el pánico de perder el laburo, de llegar a tu casa y decirle a tu señora, a tus hijos, no tengo para traer un mango a casa. Bien, ahí estaba Roberto Navarro opinando sobre esta situación. Les agradezco a todos por haber venido. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer estar invitados cuando usted... Sí. ¿Alguna conclusión final sobre ese tema? ¿Alguien quiere decir alguna conclusión? Que verdaderamente esta es una ley que atenta contra la creación de empleo. Debatamos como sociedad mejores soluciones para fomentar el trabajo. Hay muchas baterías hoy que propone el Gobierno Nacional y por supuesto esperamos que la comunidad gremial ayude a... ¿Para vos sale la ley o no? No, no creo que salga porque mucha gente entiende que esta ley no sirve y si sale corresponde que el presidente la vete porque destruye empleos. Hay mejores soluciones. ¿Una breve? Sí, a ver. Brevemente que ninguna ley crea empleo. Ni crea empleo ni los elimina. Las leyes sirven para proteger a los más débiles y en este momento hay que poner una protección a los que pierden su trabajo para que no queden a la intemperie. A ver. No, yo creo que si ese es el objetivo, la verdad que este no es el camino, es una ley perversa, termina siendo regresiva y destruye cualquier posibilidad de contratación. Nosotros vamos a asumir la agenda del movimiento obrero, 5 centrales obreras plantearon la ley antidespido, lo respaldaron con 350.000 trabajadores movilizados y es la primera iniciativa que no sale de Macri, sino sale del Parlamento a favor de los trabajadores y del pueblo argentino. Gracias por haber venido a todos.